Vamos a extraer algunas expresiones de la palabra de Dios para después meditar sobre ellos. La primera lectura viene con preponderancia esta expresión que habla de que nosotros nos tenemos que convertir verdaderamente, y esa conversión se va a demostrar siendo nosotros justos y derechos. Practicar la justicia y el derecho. Y eso tiene que ver con la honestidad, con la transparencia, con el modo como nos relacionamos con las personas, ser justos y derechos, no ser falsos, hipócritas, etc. La segunda lectura, la palabra que viene con preponderancia es: el llamado y el don de Dios son irrevocables. Vale decir, una vez que Dios nos llamó y una vez que nos dio los dones, Dios jamás va a retirar su llamado y por supuesto mucho menos va a retirar sus dones. Por más que pequemos, por más que seamos un desastre en nuestra vida, el llamado y los dones que Dios nos dio son, dice la palabra de Dios, irrevocables. Y eso nos da una cierta tranquilidad, porque de lo que Dios depende, todo está dado y todo está de alguna manera sostenido. Ahora, de nosotros depende, ¿verdad? Y en el Evangelio, este diálogo que tiene Jesús con esta mujer cananea que era pagana, entre comillas, digo entre comillas porque tenía más fe que todos los demás. Pagano se supone es un hombre o una mujer que no tiene fe, al menos así era en el contexto de Israel y en el tiempo que vivió Jesús. Y por eso es que Jesús establece este diálogo en esta mujer cananea, que es un diálogo hermoso porque es el diálogo de un ser humano profundamente necesitado del amor y de la misericordia de Dios, y de un Dios que no permanece indiferente frente a la necesidad de aquel que a los ojos de todos era indigno y no le correspondía, porque era pagana, porque no hacía parte de ningún grupo religioso, ¿no? Y entonces la expresión fuerte que aparece en el Evangelio es: Señor, ten piedad de mí, Señor, socórreme. Y la conclusión, que es la afirmación de Jesús: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Bien, nosotros tenemos en claro que Dios es amor y que es un amor que como llamado y como don es irrevocable, se le da absolutamente a todos. No hay acepción de personas. Dice la misma palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, por lo cual el amor de Dios está dado como llamado y como don a todos, virtuosos y pecadores, ¿verdad? Dios es amor. Ahora bien, como en las cosas terrenales necesitamos un orden, ¿verdad? Necesitamos una jerarquización de cosas, de valores, para tener una vida ordenada. Quien no ordena su vida y no respeta los valores y no, digamos, se encuadra dentro de cualquier, digamos, organización jurídica, social, es claramente una persona desubicada, fuera de lugar. Y en las cosas espirituales también es así. Dios nos ha llamado a la vida, nos ha llamado también a la santidad, nos ha dado dones y talentos para que nosotros podamos llevar adelante este camino en la vida para cumplir ese objetivo que es llegar todos al cielo
y vivir en la plenitud del amor de Dios. Dios nos ha dado todo eso y eso es irrevocable, ¿verdad? Dios, de una manera absolutamente categórica y contundente, exageradamente ha mostrado el amor que nos tiene. La máxima prueba de amor de Dios es Jesús, que deja el cielo, viene al mundo, sufre todo lo que tiene que sufrir, padece, muere, para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios, cuán irrevocable es y cuán sobreabundante en su don y en su gracia. Para eso vino Jesús. Por lo cual no solamente nos dio vida, nos dio dones, nos dio a su Hijo para que nos clarifique todo, para que nos muestre el camino derecho que nos conduce a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, ¿verdad? Dios en Jesucristo nos mostró claramente lo que nosotros debemos hacer para pertenecerle a Dios ya desde esta vida, pero para toda la eternidad. Para eso vino Jesús. Por lo cual tenemos, además de todo lo que Dios nos dio, tenemos a Jesús. Pero además, cuando Jesús estuvo en el mundo, instruyó a los discípulos, a los apóstoles, para que a través de los siglos esa instrucción llegara a todos los seres humanos, de modo que todos nosotros podamos conocer claramente qué debemos hacer, cómo debemos reaccionar, cómo debemos vivir, cómo debemos vincularnos, cómo debemos trabajar, etcétera, etcétera. Todo está explicado en su palabra. Nos dio la palabra. Después nos dio otras cosas también, ¿no? Pero nos dio a su Hijo nos dio la palabra, vale decir, la hoja de ruta, el manual de instrucción. Vieron que cuando uno compra alguna cosa, enseguida va a ese librito para tratar de comprender y entender cómo funciona eso. Y es de gran ayuda, ¿verdad? Bueno, Dios nos dio un libro abierto, el manual, a través de su Hijo, los santos evangelios, para que nosotros podamos entender perfectamente de qué se trata, qué dirección tenemos que tomar para llegar a ese objetivo que es pertenecer a Dios desde este mundo y para toda la eternidad. Y en eso alcanzar la plenitud y la felicidad, ¿verdad? Pero el corazón del hombre es complejo. El pecado justamente lo que hizo fue complicarle al ser humano la vida, ¿no? Y entonces, por eso a veces adoptamos actitudes que son muy incomprensibles. Dice la primera lectura que tenemos que practicar la justicia y el derecho. La segunda lectura nos dice que justamente los dones y el llamado de Dios son irrevocables, eso lo tenemos bien en claro. En el Evangelio se nos muestra claramente la compasión y la misericordia de un Dios que está atento y dispuesto a ayudarnos siempre, toda vez que le clamamos, por más que no lo merezcamos, Él nos escucha siempre. Y así y todo, no le hacemos caso. No le obedecemos. ¿Vieron? Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios, y entonces pongamos que nosotros para llegar a Buenos Aires tengamos, no la tenemos, pero algún día lo vamos a tener, una autopista con 16 carriles, para exagerar, que nos lleve derecho y a una velocidad constante para llegar a Buenos Aires. Imaginemos el camino del cielo, una maravillosa autopista, Jesús, ¿no? Con una cantidad de carriles para que nos desplacemos a una velocidad constante y lleguemos sin problema a nuestro destino, que es el cielo. ¿Y qué hacemos los seres humanos? En vez de tomar la autopista, tomamos caminos horribles que nos llevan a callejones, cañadas, abismos, montes, qué sé yo, caminos intrincados
que realmente ponen en cuestión y en duda la llegada a ese objetivo que es Dios. Y por eso es entonces que tenemos que pensar verdaderamente nuestra vida, cómo la estamos viviendo, y si verdaderamente a la luz de la palabra nosotros estamos tomando en serio todo eso, y si nos encontramos verdaderamente en la autopista o nos encontramos quizá en un camino vecinal que nos conduce quién sabe a dónde, menos al lugar a donde tenemos que llegar. Y cuando la segunda lectura dice que Dios nos dio dones y que nos hizo un llamado que es irrevocable, tenemos que saber que incluso estando en esos callejones oscuros de confusión, de absoluta dispersión, errantes, perdidos, nosotros tenemos que saber que esos dones y ese llamado es irrevocable, están en mí, basta que yo en un momento dado tome conciencia de estos dones y de este llamado, los asuma seriamente en mi vida y le dé entonces a mi vida la dirección y el empuje que se necesita para poder corregir justamente la dirección y apuntar directamente al blanco, al destino que es el cielo. Y entonces pensamos, ¿qué cosas nos apartan o nos sacan directamente de esa autopista de las que le hablaba? ¿Qué cosas nos sacan de Jesús y nos llevan lejos del Señor? Lo dice claramente la palabra de Dios. La injusticia. Cuando nosotros practicamos la injusticia en menor y mayor medida, ¿no? Sabemos que hay grados y grados de injusticia. Hay pequeños actos de injusticia que nosotros cometemos diariamente y grandes actos de injusticia, ¿no es cierto?, que realmente hacen mucho daño personalmente y también a la comunidad. Por eso pensemos, ¿no? ¿Soy yo una persona justa? ¿Verdaderamente me comporto? Pongamos solamente un día para evaluarnos, ¿no? A lo largo de mi jornada, ¿se destaca en mí el hecho de que yo soy una persona justa? Y entonces la justicia claramente se concretiza en el vínculo, ¿no? Cómo trato a las personas, cómo les miro, cómo les leo, lo que siento interiormente, por más que no me exprese verbalmente lo que entró en mi pensamiento. Entonces vi un fulano de tal cualquiera y ya pensé y ya juzgué y ya sentencié y ya condené. Soy una persona justa, mesurada, prudente en mis juicios, porque allí, digamos, se manifiesta el hecho de que yo sea una persona justa o injusta. Pensemos, y pensemos en un solo día, imagínense una semana, un mes o años. Midámonos en nuestros comportamientos injustos, en nuestro ambiente cotidiano, comenzando por mi casa, por mis vecinos, mi compañero de trabajo, mi familia, etcétera, y cualquier ser humano que Dios pone en mi camino. ¿Cuán justo soy? Practiquen la justicia y el derecho, dice Dios, para llegar a mí. Jesús también nos instruyó cómo poner en práctica la justicia y que lo ha sintetizado en esta expresión que dice: no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, ¿no? Practica el bien y la justicia. No le hagas al otro lo que vos no querés que te hagan a vos. Si no querés que te griten, no grites. Si no querés que te mientan, no mientas. Si no querés que te ofendan, no ofendas. Esa ley, ¿no? Si la pusiéramos en práctica.
Y la otra expresión que habla del derecho, ¿no? Derecho es derecho. Sabemos lo que es la curva, ¿no? Hay personas que se esfuerzan por vivir una vida en el derecho, sin curvas, absolutamente honestos, francos, transparentes, sin ningún otro mambo que no sea el de honrar la verdad siempre en sus vidas y demostrar eso en hechos y en palabras. Y aquí está otra evaluación, ¿no? ¿Cuán derechos somos en nuestra vida? Pensemos, ¿no? Todas las curvas que a veces hacemos para no honrar valores, virtudes que el Señor nos llama a que vivamos. Y nos llenamos de argumentos y de justificaciones. Pensemos. Por otra parte, para ir cerrando, estos dones, talentos y llamados que son irrevocables, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Tengo que descubrir cuál es el don y el talento personal que a mí Dios me dio, y que no es uno, sino son muchos, a todos, con todos sucede lo mismo, para que yo verdaderamente pueda explotar ese potencial que Dios me dio y que tiene que ver con su gracia y que tiene que ver con su espíritu, para que yo crezca y me desarrolle como persona y ponga al servicio de los que conviven conmigo esos dones y esos talentos. Hoy vi un videíto muy gracioso de Francisco que decía que si nosotros pusiéramos en práctica solamente 2 cositas en nuestra vida, sanaríamos un montón de cosas que hacemos mal en la vida y que no nos damos cuenta. Y es algo que lo podemos hacer todos. Entonces él dice, la sonrisa. No sonreímos y andamos con cara de revólver, siempre, ¿no? Enojados. Hay personas que no, pero tu sonrisa es el regalo y el don más extraordinario que podés hacer y dar. Tu sonrisa. Ustedes saben que dicen que hay muchas, ¿no? La ciencia está descubriendo cada vez más las particularidades únicas y irrepetibles que tiene el ser humano. Antes era la huella digital nomás, ¿no? Ahora se sabe, bueno, después el ADN, ¿no? Que revela que uno es uno nomás. O sea, nos hicieron y se rompió la horma, como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ciencia ha descubierto que la sonrisa es el carnet de identidad de una persona. Como yo sonrío, solamente yo. No hay nadie, no hubo antes nadie, ni hay ahora, ni habrá después alguien que tenga mi sonrisa. La sonrisa es la identidad de la persona porque, claro, tiene que ver con el alma. La mirada. Vieron que ahora también por el tema de seguridad, para entrar a una casa, ahora tiene que poner el ojo, porque el iris de uno es absolutamente único. Nadie puede entrar en esa casa si no miro por ese lugar y que demuestra, digamos, lo único e irrepetible que somos. Pero digo, esa sonrisa que vos sabés que no estuvo nunca antes y que no va a estar tampoco en el futuro, en este momento presente, ¿cómo la vas a negar? ¿Cómo le vas a privar a alguien de tu sonrisa, que es el don que Dios te dio para que lo distribuyas a todos? Por eso Francisco dice la sonrisa. Y la otra cosa, dice el sentido del humor. Aprende a reírte de las cosas que a veces, no te enojes, no maldigas, no blasfemes. Reíte hasta de las cosas feas que te pasan. Vale decir, ponele la nota del sentido del humor. Porque el sentido del humor, ¿qué es lo que hace? Nos aparta de ese escenario de tensión, de lo que fuere, ¿no es cierto? Y nos coloca de alguna manera como en un escenario distinto, de alegría, de esperanza, qué sé yo, de paz.
Y entonces en esto también deberíamos ejercitarnos, ¿no? En el sentido del humor. Y por supuesto, concluyo con el Evangelio simplemente diciendo que todo eso que dije no sería posible sin la fe. La fe es lo que produce el milagro. La fe verdaderamente es la que nos hace llegar al cielo. La fe nos dará la eternidad y la plenitud en Dios. La fe sanará nuestras dolencias, la fe sanará nuestras heridas, la fe recompondrá nuestros vínculos, porque la fe es, por supuesto, don de su gracia que Dios ha puesto en el alma del hombre y que es lo más positivo, lo más hermoso, lo más fuerte que tenemos. Por eso, pidámosle a Dios. Ser justos y rectos, ser conscientes de los dones y el llamado que es irrevocable y también ser conscientes que es solo con una fe fuerte que podremos realmente transformar nuestra vida hasta sorprendernos y maravillarnos y hasta sorprender y maravillar también a los demás. Que así sea.